La Presidencia informa que se encuentra en antesala el señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña. Si hay asentimiento, se lo invitará a ingresar al recinto. Asentimiento. Conforme... A ver. Bien. Conforme a lo dispuesto, tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores diputados, señoras diputadas. Placer estar acá hoy con ustedes nuevamente. Quería comenzar este informe hablando centralmente de un tema, al igual que la vez pasada, que hablamos del tema educación, que aprovecho para reiterar el interés que tenemos de que se pueda avanzar en ese debate parlamentario, en aquellos instrumentos que consideramos centrales para mejorar la situación de nuestra educación. Pero en el día de hoy quería referirme centralmente a la marcha de la economía, justamente para poder clarificar muchas cosas del debate público que se viene dando, dado que sabemos que hay inquietud al respecto. Y lo primero que quiero decir, va a referir a 9 puntos centrales, es que cada uno de estos 9 puntos se fundamenta y se sustenta en estadísticas públicas, confiables, transparentes, y que cada uno de los diputados y diputadas que quisiera, al igual que los ciudadanos que nos siguen por distintos medios, lo pueden ver los cuadros y las fuentes de cada uno de estos datos en la página web de la Casa Rosada, para que no quede ninguna duda de que estamos hablando de información sobre la cual podemos consensuar todos. En primer lugar, o podemos estar de acuerdo todos, para dejar claridad. En primer lugar, referir a 4 puntos de uno de los desafíos que, como hemos planteado en otras situaciones, teníamos cuando asumimos el gobierno, que era ordenar una macroeconomía profundamente desordenada, con problemas estructurales que se venían arrastrando hace varios años, y que en primer lugar nuestro desafío pasaba por la lucha contra la inflación, que como gobierno estamos absolutamente convencidos que es la forma más perversa de financiar un déficit fiscal, que fue la forma que se usó durante el gobierno anterior, dejándonos el país con una de las 3 inflaciones más altas del planeta. Nosotros podemos afirmar hoy que vamos en vías de tener en este año 2017, luego de un 2016 donde se tuvo que ordenar una transición complicada y que por varias razones eso afectó la marcha de la inflación, pero tal como anticipamos, que en el 2017 estimamos que vamos a tener la inflación más baja desde el 2009. Nuestra proyección es que ya para el mes de julio la inflación interanual va a estar cerca del 21% o en torno al 21%, registro que, como les digo, es el más bajo desde el 2009. Pero no nos conforma con esto. Nosotros queremos seguir trabajando para cumplir la meta planteada por el Banco Central
Una meta que, como bien saben, es del 12 al 17% y que nos permita reforzar el camino hacia tener en el 2019 una inflación de un dígito anual. Después vamos a ir detallando por qué creemos que esto es así y va a pasar. Pero queríamos, para empezar, dejar ese cuadro comparando las inflaciones con la salvedad que entre el 2009 y el 2015 tuvimos que usar los números del índice de San Luis, dado que el INDEC mentía con la inflación. Problema que ya no existe más, porque hoy tenemos un INDEC confiable y transparente que mide la inflación. En segundo lugar, y gracias también a un trabajo conjunto con este Parlamento, en este ejercicio 2017 tenemos un presupuesto real, transparente y ordenado que se está cumpliendo. Esto es central para bajar la inflación, porque claramente uno de los desafíos centrales que tenemos también pasa por cómo resolvemos con un camino gradual un plan fiscal que nos permita ir reduciendo paulatinamente el déficit fiscal que recibimos. Este año nos hemos puesto una meta de déficit primario del 4,2%. Confiamos que vamos a sobrecumplir ese objetivo, al igual que sobrecumplimos el año pasado. Y como indicador para eso también es importante que la información fiscal, que ahora se entrega de forma transparente trimestralmente, cosa que también ayuda a la revisión de cuentas por parte de este Parlamento y de la ciudadanía en general, los ingresos del Estado Nacional crecieron un 38% con respecto al mismo periodo del 2016, por encima de la inflación y del aumento del gasto primario. Esto a la vez incluye el reordenamiento, el pago de muchas deudas pendientes del Estado, deudas que estaban ocultas, invisibilizadas, como por ejemplo la deuda flotante con proveedores, las deudas con las provincias, que se están devolviendo a partir de los acuerdos firmados con los gobernadores, las deudas de la AFIP por reintegros, entre otros ítems, que eran aproximadamente 71.000 millones de pesos y que ya hemos pagado 65.000 millones de esos pesos. Y claramente la deuda con los jubilados que se está pagando a través de la reparación histórica. En tercer lugar, hoy tenemos un Banco Central fuerte, independiente y creíble, que es un pilar también para la lucha contra la inflación y un ordenamiento macroeconómico que permita generar una base de crecimiento sustentable en el mediano plazo para nuestro país. Argentina ahora tiene un tipo de cambio flotante, como tuvo muy pocas veces en su historia, sin cepos, flexible, y como tienen la mayoría de los países del mundo. No usamos, como se ha usado en otros momentos, el tipo de cambio fijo como forma de bajar la inflación, ni usamos el tipo de cambio devaluado para tratar de ganar competitividad artificialmente. Y eso también nos da una flexibilidad mayor ante volatilidades como ha ocurrido en Brasil hace poco tiempo. Y si bien sabemos que hay mucho que mejorar en términos de la competitividad del tipo de cambio, el marco institucional que hoy tenemos nos permite desarrollar una política cambiaria con más libertad y al mismo tiempo con más sustentabilidad. Al mismo tiempo, duplicamos las reservas del Banco Central desde que hemos llegado. Cuando llegamos eran aproximadamente 24.000 millones de dólares, hoy están en 48.000 millones de dólares. Y hay un plan ya planteado por el Banco Central, de vuelta de forma transparente y clara, para llegar a los 75.000 millones de dólares de reservas, el triple de lo que había cuando llegamos. Y esto también es central porque estos son los ahorros de los argentinos y es la base sobre la cual se puede construir una moneda que se fortalezca y que gane también en previsibilidad. Otro dato muy importante para nosotros respecto al Banco Central es el ordenamiento de las transferencias del Tesoro. En el año 2014 se llegó a un pico, uno de los montos históricos más altos de transferencias del Banco Central al Tesoro, el 5,3% del Producto Bruto
El año pasado ya fue de 2 puntos y este año proyectamos que va a ser 1,5. Y esto no es una cuestión que no sea predecible. Les decía antes que vamos a tener la inflación más baja desde el 2009. En el 2009 las transferencias eran el 1,2 del Producto Bruto. Desde el 2010 hasta el 2015 fueron de 3,3, 3,1, 3,9, 4,2, 5,3 y 4,4. Ese financiamiento por parte de la emisión monetaria del Tesoro lo que generaba la inflación y nuevamente el impuesto que pagaban los más vulnerables. En cuarto lugar, el plan financiero, que como bien saben, este déficit fiscal que hemos planteado un camino gradual de baja a lo largo de 5 años, hay 3 maneras o 4 maneras centrales de financiarlo. Se puede financiar con carga impositiva, donde la Argentina ya está en los niveles más altos comparativamente con otros países. Se puede financiar con emisión-inflación, como se hizo en los últimos años. Se puede financiar quemando los stocks, con todo lo que son los activos del país, como pasó con el tema energético, con las reservas del Banco Central, o se puede financiar con deuda. Esa deuda, por supuesto, que tiene que ser sustentable y tiene que ser una solución transitoria. Pero lo que es muy importante es tener en cuenta como dato que 3 de cada 4 dólares emitidos de deuda de nuestro gobierno fueron para pagar deudas anteriores. 3 de cada 4 dólares emitidos de deuda fueron para pagar deudas de los gobiernos anteriores. 70.000 millones de dólares destinados a cancelar deuda preexistente sobre los 97.000 millones de dólares emitidos. Pero además, la tasa que pagan los bonos argentinos, o sea, los argentinos, cayó 2,5% en este tiempo, convirtiéndose en la tasa más baja de la historia de nuestro país. Antes se pagaba alrededor de 8,2, ahora se paga 5,7. Y lo más importante, que mes a mes estamos bajando esa tasa y queremos seguir bajándola, porque esa tasa que baja implica ahorro y mejor inversión de los recursos de los argentinos. Y si no, para los que les preocupa, que no son todos, pero a algunos que les preocupa la sustentabilidad de este proceso, diría 2 datos más. Por un lado, que la baja de la tasa refleja que nuestros acreedores creen en la sustentabilidad de este proceso y creen en la confianza que se ha generado a tan solo 12 meses de la salida del default. Y por otro lado, que la deuda pública hoy es del 26% del PBI y proyectamos en nuestro plan financiero, a medida que bajamos el déficit, que llegue a menos del 40%, lo cual sigue siendo muchísimo más baja que en otros momentos de nuestra historia. Todo esto sirve para lo segundo que quería contarles, porque como hemos hablado otras veces acá, las 3 veces que vine anteriormente, nuestro primer gran desafío era evitar una gran crisis y sentar las bases para crecer. Y este año queríamos empezar a crecer. El primer dato importante en esto es que oficialmente, según el EMAE, que es el evolutivo de actividad oficial del INDEC, la Argentina salió de la recesión. De vuelta, estos son datos oficiales. Y esto es una muy buena noticia. No es una buena noticia para el gobierno, es una buena noticia para todos los argentinos. La economía está en su 4º trimestre consecutivo de crecimiento. Los indicadores del segundo trimestre del 2017 anticipan que esta tendencia se consolida y que va a continuar hacia futuro. Lo otro importante es que cuando vemos desagregado el EMAE, de vuelta, estadísticas confiables, transparentes, que están todas disponibles para que las puedan mirar, hace algunos trimestres, algunos sectores habían arrancado más fuerte que otros. Hoy, 12 de los 15 sectores evaluados por el EMAE indican crecimiento. Y además, lo cual es muy importante, se ve un aumento importante de la inversión y la exportación, 5% y 4,2%, lo cual nos indica además que estamos en un modelo de desarrollo y crecimiento más sustentable a mediano plazo, ya que nuestro objetivo es poder crecer
a tasas razonables durante muchos años para de esa manera salir de este círculo de fracasos, de pobreza y desigualdad en el que estamos todavía los argentinos. Estimamos todavía, tal como hemos dicho, que el crecimiento para este año puede llegar a ser el 3%. Todavía faltan meses e indicadores y variables externas para poder confirmarlo, pero de todas formas creemos que este va a ser el año de más crecimiento desde el año 2011. Segundo dato muy importante que refleja el crecimiento de la actividad y que hemos salido de la recesión es que vamos 9 meses de crecimiento del empleo formal en la Argentina. Según datos del CIPA, INDEC, nuevamente, esos datos son públicos. Ya desde el tercer trimestre del año 2016 se vio ese crecimiento que acumula ya más de 107.280 nuevos empleos creados formales en el sector privado y que ya recupera de esa manera lo que se perdió, sobre todo en el segundo trimestre, que fue el más difícil de la transición, cuando discutíamos también en este recinto la posibilidad de una ley antidespidos o no. Lo que se refleja 9 meses después es que era correcta nuestra estimación de que la economía iba a generar un crecimiento de puestos de trabajo y eso creemos que es muy importante. Y de hecho, podemos decir que abril es el mes con más empleo total de la historia argentina, en términos de cantidad de empleo formal. También les adjunto, por si quieren corroborarlo, los cuadros que indican que cuando hablamos de total de empleo formal en la Argentina, desde abril a la fecha se ha crecido en empleo formal y eso creemos que es una buena tendencia. Cuarto lugar, la obra pública, que también fue una preocupación hablada muchas veces acá, está claramente en marcha en el plan de infraestructura más ambicioso y más transparente de la historia argentina. Ya hay más de 1.200 kilómetros de autopista en obra en este momento, más que nunca en la historia del país. Reactivamos grandes proyectos de infraestructura vial con el objetivo de construir 2.800 kilómetros de autopistas nuevas en 4 años y 20.000 kilómetros de rutas en todo el país. Pero quería además, ahora voy a dar el desagregado de algunos de esos datos, pero quería agregar un dato que me parece muy significativo. En el 2016, el Estado Nacional pagó casi la mitad por cada kilómetro de ruta y autopista de lo que se pagó entre el 2011 y el 2015, en términos reales, según cálculo del Ministerio de Hacienda. Además, se ha fomentado la inversión privada en casos como lo de energía renovable, donde se adjudicó obras que van a pasar la energía renovable del 1,8 al 9% de la generación eléctrica del país en los próximos 3 años. Y como les decía, algunos desagregados, 1.326 kilómetros de autopistas en ejecución, más 1.351 kilómetros a licitar durante este año, 2.593 kilómetros de rutas de pavimentación y rehabilitaciones ya finalizados, más 10.149 kilómetros en ejecución y 1.470 kilómetros más a licitar durante este año. Ya finalizamos el Metrobús de Santa Fe y el de La Matanza, además de trabajar en el de Rosario. Se están ejecutando también en 3 de febrero y también en la ciudad de Buenos Aires. Se está proyectando en la ciudad de Neuquén, la ciudad de Morón, y en total se está previendo 35 kilómetros. Además de eso, estamos trabajando en 81 kilómetros de corredores de transporte público en el área metropolitana, en el conurbano. Calles de tierra donde pasaban los colectivos solo cuando no llovía y que van a hacer que millones de vecinos del conurbano van a poder viajar en transporte público de calidad, con paradas, con iluminación, con veredas, con todo el mejoramiento que eso implica de dignidad para los sectores populares del conurbano. Además de eso, el objetivo para este año de 1.500 cuadras pavimentadas, la electrificación y repotenciación
de 317 kilómetros ya finalizados en el área metropolitana de trenes, 317 en ejecución, más 70 ya finalizados. Y la renovación y mejoría de vías de trenes también en el área metropolitana, con 385 kilómetros en ejecución. Está en ejecución además la obra del ferrocarril Belgrano Cargas. Hay en este momento 535 kilómetros de la obra en ejecución, 30 kilómetros finalizados, y para este año se van a finalizar los más de 500 kilómetros de rehabilitación prometidas. Ya también está adjudicado el contrato para los 416 kilómetros que faltan para llegar a Salta y Jujuy, y está próxima a licitarse la etapa 3. En aeropuertos, estimamos una inversión de 20.000 millones de pesos, con 9 obras finalizadas en Río Gallegos, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Iguazú, Bariloche, Resistencia, Chapelco y Trelew. 7 más en obra: Aeroparque, Ezeiza, Salta, Comodoro Rivadavia, Jujuy, San Fernando, San Juan y San Luis. 14 obras más para el 2017 y la inauguración de 8 aeropuertos, de remodelación de aeropuertos este año. Están en ejecución también obras de puertos en Chubut y próximas a iniciar en Tierra del Fuego y Corrientes. Además de esto, hay 319 obras en ejecución en el área de obras públicas, 72 obras en ejecución en obras hídricas, además de las 44 ya finalizadas, 338 obras en ejecución de obras de saneamiento y agua, de las cuales además 294 finalizadas, 77.000 viviendas en ejecución y 1.018 convenios firmados de hábitat con municipios de todos los colores políticos, donde ya hay 337 áreas en ejecución, nuevamente de mejoramiento de los barrios más pobres de la República Argentina. Por último, un dato para nosotros significativo de esta nueva Argentina y de este nuevo desarrollo que estamos construyendo para las generaciones que vienen en nuestro país es el crecimiento de los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios ya se han multiplicado por 6, pasando de 500 millones a 3.000 millones por mes, y esperamos terminar el año con más de 5.000 millones de pesos por mes asignados a créditos hipotecarios. Además, ya se entregaron 6.000 millones de pesos por créditos UBA, la mitad de los créditos hipotecarios. Y para que se den un contexto, en el 2001, el crédito hipotecario sobre PBI era el 6%, bajó al 1%, nunca se llegó a recuperar y este año está empezando a crecer y creemos que va a ser una de las grandes transformaciones de los próximos años, la posibilidad de que la clase media, con un valor equivalente a su sueldo, pueda adquirir una vivienda. Esto además del nuevo Procrear, que va a llegar a más personas, que va a llegar a más de forma más transparente y que va a dinamizar en sectores más bajos que también necesitaban mejorar la asignación de esos recursos. Este año el Banco Nación ya entregó más créditos que todo en el 2015. Y además se ve el crecimiento de los créditos personales, los créditos a empresas, cosa que vemos también como consecuencia de toda una misma línea de trabajo, una economía más predecible, más confiable, más sustentable, que se basa en estadísticas claras y transparentes. Supongo que igual algunos dirán que esto es relato, no relato. Somos conscientes que falta mucho. Somos conscientes que a muchísimos argentinos todavía no les llegó el trabajo que están necesitando, que no les llegó todavía la mejora de todo el poder adquisitivo que debería tener, que hay miles de obras pendientes. Somos conscientes que falta trabajo en muchos sectores y muchos lugares del país. Pero lo importante es que se está cumpliendo lo que decíamos y este año vamos a volver a crecer y vamos a crecer de una manera sustentable. No desarrollé mucho, pero podría desarrollar, por supuesto, la recuperación del salario real, que ya viene de varios meses de recuperación neta y que se va a consolidar a lo largo del año, en un contexto de claras paritarias libres y de recomposición salarial que se ve en cada uno de los sectores. También podríamos hablar del enorme incremento de la inversión anunciada, tanto extranjera como local, para proyectos de inversión en todos los lugares del país, en todos los sectores. Pero esto prefiero pasar
a la agenda de lo pendiente. Está claro que tenemos que seguir trabajando juntos, Parlamento y Poder Ejecutivo, en seguir transformando las herramientas institucionales que nos permitan acelerar y consolidar este proceso de crecimiento, que todavía es incipiente y que tenemos que cuidar entre todos, porque supongo que todos compartimos el objetivo y el deseo de que a la Argentina le vaya bien. Y en ese contexto, en primer lugar, quiero decir que estamos muy avanzados en el trabajo de una presentación de una propuesta de reforma tributaria para que podamos trabajar en conjunto con el Parlamento, con esta Cámara, en lograr una reforma tributaria que promueva la inversión y el empleo y que sea más progresiva que lo que es nuestro sistema actual, lleno de parches y de poca claridad de objetivos en términos de para qué y cómo se recauda. Tenemos que seguir bajando la inflación hasta que no cumplamos la meta de un dígito que tiene la enorme mayoría de los países de la región y del mundo. No habremos cumplido nuestro objetivo. Pero además, para esto, pedimos y vemos con agrado que ayer se haya avanzado en el proyecto que se ha presentado, el diputado Negri, diputada Carrió y otros, de mejorar el esquema de defensa de la competencia en nuestro país. Otra de las instituciones profundamente deterioradas a lo largo de los últimos años, donde se habló mucho de combatir los monopolios y romper la cartelización, lo único que se logró, o por voluntad o por impericia, fue consolidarlos. Y hoy esa cartelización que muchas veces ocurre, esa colusión de precios que tenemos, sabemos que se puede trabajar mejorando el instrumento que ha servido en muchos otros países, que es el de la defensa de la competencia. Ahora, la defensa de competencia implica también que aquel empresario que haya tenido conductas de colusión de precios o de cartelización tiene que tener castigos penales fuertes. No puede ser solamente procesos lentos que tarden años y que generen que se consolide la falta de transparencia y competencia. Y es la hermana en el sistema de un sistema de competencia de la defensa del consumidor, que también es tan importante. Tenemos que seguir avanzando, como hemos avanzado mucho, en las mesas sectoriales de productividad y competitividad. Ya son varios los acuerdos que se iniciaron primero con el de Vaca Muerta, pero que también se avanzó en la industria automotriz. Ayer se firmó, o anteayer, con la producción de motos, otro sector que ha crecido enormemente en términos de venta y patentamiento. Claramente un sector que tiene que ver con los sectores medios para abajo. Pero hay mucho que mejorar. Entender que no hay atajos para mejorar nuestra productividad y competitividad, que no sean sentarnos en una mesa, sector sindical, sector empresarial y gobiernos nacionales y provinciales, a ver cómo mejorar la capacidad de nuestro sector productivo para generar más puestos de trabajo y generar más y mejores productos y servicios. Está claro que tenemos que cumplir con los objetivos fiscales que nos planteamos, mejorando el gasto público y remarcando en el debate público, ya que va a haber debate presupuestario nuevamente dentro de poco tiempo, pero también vamos a ver una campaña electoral donde pedimos la responsabilidad a todos los sectores de poder plantear, si creen que el camino que recorremos no es el adecuado, cuál es el camino que plantean para reducir el déficit fiscal. Nosotros no creemos en un ajuste fuerte que vaya contra los más vulnerables. Y los números lo indican, que estamos consensuando entre todos un camino gradual. Está claro que no hay la posibilidad de inventar recursos si queremos bajar la inflación. Y para eso tenemos que dar un debate presupuestario responsable y real, basado en números, sobre cuál es el mejor camino. Creemos que con crecimiento y mejora el gasto público podemos recorrer ese camino gradual, pero por supuesto estamos abiertos a más propuestas. Tenemos como pendiente continuar aumentando la inversión privada en infraestructura. Agradecemos y valoramos el instrumento de la ley de PPP y estamos trabajando muy fuertemente desde el Ministerio de Finanzas para lograr una implementación veloz. Por más que ya hay instrumentos que están avanzando, como en el Ministerio de Energía, con distintas licitaciones que justamente privilegian la inversión privada.
En esto también es muy importante seguir bajando la tasa de interés en la Argentina, seguir bajando, como estamos bajando, el costo argentino para que la inversión sea inversión de largo plazo y tenga un costo sustentable. Tenemos un debate muy importante pendiente sobre cómo insertarnos comercialmente en el mundo, desde nuestra región del Mercosur hasta nuestro continente, con los debates pendientes con respecto a la Alianza del Pacífico, como las discusiones que tenemos con el norte de las Américas, con el este asiático, con Europa, con los nuevos mercados a los que podemos acceder. No existe posibilidad de generar crecimiento, de generar millones de puestos de trabajo solamente con el consumo interno. Tenemos que lograr generar un mercado interno fuerte, pero al mismo tiempo lograr exportar más y mejores servicios y productos argentinos. Eso implica tener una inserción que sea una política de Estado. Eso implica que podamos generar un debate, como hablamos hace un mes en el Senado, donde el Parlamento sea parte de esa discusión y donde entendamos que no alcanza con una estrategia, como hemos hablado también con la dirigencia de las centrales sindicales, con una estrategia defensiva de protección de lo que tenemos que proteger, sino que tenemos que generar millones de puestos de trabajo. Entonces, ese es el norte por el cual tenemos que tener una política comercial que tenga el mayor nivel de consenso posible. Por último, ayer el ministro Cabrera planteó el proyecto de ley de desarrollo de proveedores. Creemos que eso es muy importante también llamado de compra nacional. Creemos que es un instrumento muy importante que tenemos que avanzar para poder consolidar que en estos procesos de inversión se fortalezca todo lo que tiene que ver con la industria y los servicios nacionales. Esperamos que esa ley se pueda tratar lo antes posible, dado que estimamos que allí debería haber un alto nivel de consenso. Para terminar, que quede claro que nosotros tenemos un profundo optimismo respecto a la capacidad de la Argentina de salir del estancamiento, de la pobreza y la desigualdad. Esa confianza centralmente es en los argentinos. Lo que estamos haciendo es trabajando, creo que centralmente con una amplia mayoría de los argentinos y de los sectores políticos, en ir encontrando ese camino gradual pero posible de desarrollo y crecimiento que nos permita reparar los problemas acumulados, pero al mismo tiempo proyectar un largo plazo sobre el cual, sobre todo los jóvenes y los más chicos de nuestro país, puedan proyectar un futuro. Creemos que para eso lo central también es fortalecer la confianza entre nosotros. Y la confianza se basa también en estadísticas públicas y transparentes. Y eso es el sentido de lo que quise transmitir hoy. Podríamos hablar de muchas otras cifras, pero creo que las que elegimos son absolutamente claras y contundentes en términos de su valor para dejar claro el rumbo hacia donde vamos y para reforzar el mensaje de que si trabajamos todos juntos y entendemos que este periodo electoral no tiene que paralizarnos, sino que tiene que ver cómo hacer para seguir fortaleciendo consensos, entonces vamos a poder seguir consolidando este proceso muchos años más. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.